Saludos mis amados hermanos, esperamos que estén bien. Continuamos con este tiempo de devocional, estudio del libro de los Efesios, capítulo 2. Hoy vamos a ver desde el versículo 20 al 22. Leámoslo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificado sobre el fundamento. Bueno, hablemos de discipulado. Creo que tiene que ver con la palabra edificar. Cuando llegamos a una nueva ciudadanía, a tener una nueva nacionalidad, muchas veces nosotros no conocemos la Constitución, no conocemos las normas, las leyes, el comportamiento, la cultura. Hay muchas cosas que vamos a desconocer. Entonces, en el reino de Dios, el discipulado es como esa manera de adquirir el conocimiento y los principios, normas, constitución, que necesitamos para poder caminar en la iglesia de Cristo. Y es la base para que tú puedas interpretar y conocer cómo te vas a desarrollar en la vida cristiana el resto del tiempo que vas a estar con los hermanos. Entonces, lo primero que tú vas a necesitar es caminar con una persona, un discipulador, y con la iglesia. Los dos de la mano te van a estar sirviendo para entregarte todo lo que es la vida de Cristo y los principios y fundamentos. ¿Cómo se hace el discipulado? Bueno, se necesita tiempo y comunión. ¿Cómo se hace? Con comunión y con tiempo. Para que puedas desarrollar lazos fuertes, profundos e inquebrantables. Fuertes porque son en Cristo. Cuando estamos unidos al cuerpo, el tema principal es Cristo. Y si es Cristo, pues va a ser completamente fuerte y no vamos a querer separarnos unos de otros, porque ese lazo tiene que ser demasiado estable para que nosotros no nos separemos del cuerpo. Siempre me une a mis hermanos es Cristo, el Cristo que habita en mí y Cristo que habita en mi hermano. Profundo. Bueno, esto tiene que ver con conocimiento. Tenemos que conocernos, conocer a nuestro hermano, conocer a las personas con quienes estamos caminando. Nosotros que tenemos y seguimos el modelo bíblico de iglesia en casa, pues sencillamente es algo muy bueno porque entre las diferentes familias y hermanos se conocen, saben sus necesidades, necesidades reales, sus fortalezas, se ayudan mutuamente, se cuidan y es un desarrollo integral. Entonces, se necesita que haya conocimiento. No es solamente conocer la persona cómo se llama, ni qué profesión tiene, sino conocer más aspectos de su vida. Es conocerle desde la perspectiva del amor de Cristo, desde la perspectiva de conocernos, de crecer, de ayudarnos, de animarnos, de edificarnos. Ya vamos a ver por qué. Y inquebrantable. O sea que esos lazos que se forman entre nosotros no se pueden romper. ¿Por qué? Porque ¿qué me separará del amor de Cristo? Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada. Nada. Nada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Y cuál es el amor de Cristo? Bueno, algunos van a pensar el amor de Cristo es la salvación, el amor de Cristo es muchas cosas. No, el amor de Cristo es su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 lo habla. Dice, a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es tu amor? El amor de Cristo es su iglesia. Entonces, eso nos hace que tengamos unas relaciones fuertes e inquebrantables. Estas relaciones fuertes e inquebrantables nos hacen desarrollar coyunturas y ligamentos. Para eso vamos a leer Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Perfecto. Entonces, qué maravilloso pasaje el que acabamos de leer. Las coyunturas tienen que ver con esa relación que tú desarrollas con el hermano que cuida de ti, el hermano que está para apoyarte, para enseñarte. Es un hermano que lleva un poco más de tiempo en los caminos del Señor, pero que también él está vinculado a otro.
Los ligamentos son esas relaciones que tú tienes con otros miembros del cuerpo de Cristo. Y esos miembros hacen que te edifiques, que nos edifiquemos mutuamente. Es una interrelación, pero no es una interrelación de favores, es una interrelación de amor, es una interrelación de entrega, es una interrelación para buscar la unidad, para ser Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora continuamos con el fundamento, que también se le llaman los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya sabemos nosotros que la base y la piedra para toda la iglesia es, y para el mundo entero, es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, es la principal y primaria piedra angular, que desecharon los edificadores, pero que es la base y es lo más importante. Entonces, entiendan que estos temas que voy a tocar son los temas que veía la iglesia primitiva como el tema de discipulado básico. O sea, lo manejaban todos los discípulos de los primeros 3 siglos de una manera muy profunda y lo conocían plenamente todos. Los temas que nos muestra la palabra en el fundamento son el arrepentimiento de obras muertas, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, esto hacen una base de lo que es el fundamento primario que debe manejar un discípulo. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí está. Continuamos con el pasaje de Efesios y entonces aquí Pablo compara la iglesia con un edificio. Ahora hay que aclarar, la está comparando, no está diciendo que la iglesia sea un edificio físico o material. Es una comparación de cómo se edifica el edificio, trabajando coordinadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia no es un desorden, la iglesia está trabajando los hermanos por coyunturas y ligamentos en relaciones, pero también bajo las directrices, bajo los hermanos que, como lo dice en Efesios 4, versículo 11, ¿sí? A unos constituyó Dios, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ¿sí? A otros pastores y maestros. Entonces, el Señor, a través de estos hermanos que son llamados a estos ministerios, coordinan y cuidan la doctrina, cuidan el fundamento, cuidan la iglesia. Bueno, entonces dice que, y coordinan. ¿Por qué aquí? Aquí dice que crece continuamente. Entonces la iglesia es un edificio espiritual, tengo que aclararlo, que crece continuamente, ¿sí? Y que somos templo, ¿ok? Pero hay que aclarar algo, no es el templo de nosotros. Hoy tenemos una adoración al cuerpo como templo. No, aquí está hablando que es un templo para Dios, ¿sí? Es un templo para Dios. Y ese templo es a través de Cristo. En el Señor somos edificados, ¿sí? Allí es donde nosotros crecemos y nos preparamos. Tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con las relaciones fuertes, tiene que ver con el compartir de iglesia en casa. Allí los hermanos están viviendo la iglesia, están teniendo relacionamiento, conocen las necesidades de los otros, oran unos por otros, se cuidan mutuamente. Entonces crecemos para prepararnos. ¿Para qué? Para contener, para aumentar esa presencia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que es un continuo crecimiento. La persona tiene que tener un resultado. Por eso es que Pablo y los otros apóstoles hablaban de que muchas veces los hermanos pasan años y ni siquiera son capaces de cuidar de otra persona nueva y que siempre están necesitando la leche espiritual porque no son capaces de avanzar. ¿Por qué? Porque la vida en el reino de Dios es un crecimiento constante. Creces. Hoy tienes luchas, pero mañana las puedes superar. Creces. Tienes luchas y las puedes superar. Amén. Continuamos. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué tiene que ver esto? ¿De qué habla acá? El cuerpo edifica el cuerpo. Es necesario, hermanos. Se buscan normalmente unos hombres específicos para edificar, pero no, en realidad Dios edifica el cuerpo a través también de todo el cuerpo. Todo el cuerpo es creciendo, todo el cuerpo está edificándose. La prueba que tengas con algún hermano, eso te sirve para crecer. La dificultad que tengas con alguien te sirve para crecer.
El amor que recibes te sirve para crecer. La instrucción, el cuidado, el discipulado te sirve para crecer. Nada de lo que se está haciendo en la iglesia se está haciendo para que tú no crezcas, no te desarrolles. Dios está haciendo todo esto para que crezcas en Él. Bueno, por eso te animo a que te vincules con algún discipulador, que crezcas en el conocimiento de la palabra, que no dejes de aprender, de memorizar los versículos, hacer tu catequesis, bien sea la 1, la 2, que estés creciendo continuamente. Este es el propósito. Ahí es donde comienza a aumentarse la revelación. Bueno, y eso nos da como resultado algo que se llama madurar. Bueno, entonces mis hermanos, vamos a orar por eso. Padre, yo te quiero dar gracias en esta hora por la vida de cada uno de mis hermanos. Y yo te pido en esta hora para que nos ayudes en ese caminar, en ese crecimiento, en esa dependencia los unos por los otros. Todos necesitamos estar relacionados con otros y todos necesitamos ser cuidados, Señor, por el cuerpo. Todos necesitamos desarrollar, Señor, esa dependencia por nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en medio de tu cuerpo y ser edificados, crecer y madurar. ¿Y maduramos para qué? Para dar fruto abundante, Señor. Para mostrarles virtudes que tú tienes, Señor, y que nos has llamado a proclamar. Pero necesitamos tener esa madurez, necesitamos madurar, no seguir siendo niños fluctuantes, Señor, que por cualquier viento de doctrina, Señor, flaquean y se desvían. Por eso, Señor, te quiero dar gracias. En el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y la honra tuya, Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, y creo que cerramos con una palabra espectacular: madurar. Necesitamos crecer y madurar. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao.